acostumbramos a tomar el tiempo de pregunta y respuesta juntos, de tal manera que las hermanas también puedan identificarse. Hay una representación aquí de ustedes. Exactamente. Así que estamos juntos para ver las preguntas que puedan ir llegando. Aquí está una pregunta que llegó. Vamos a empezar por aquí. Dice, mi esposa es muy independiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo sacrificarme por ella? ¿O es posible sacrificarme por ella? Bueno, lo primero al hermano es que yo creo que es una oportunidad esa para aprender, para edificar, para conversar, ajustar. Yo creo que la generación y la cultura en la que vivimos no nos ayuda en el tema de los roles. Yo creo que hay etapas en el matrimonio donde la pareja se pone de acuerdo en muchas cosas. Y ese tema de independencia, en este caso aparentemente él dice que la esposa es muy independiente, yo creo que es un tema que lo que amerita es sentarnos y hablar. Yo creo que en estas exposiciones de anoche y de hoy, lo que esto debe ayudarnos es como una guía para entender exactamente cómo podemos ajustar lo que hacemos a la guía de Dios. Entonces, yo creo que hay espacio para ponernos de acuerdo en los roles como esposa y esposo. Y yo no creo que todo es independencia. De nuevo, ayer hablábamos un poco, a veces la esposa tiene madones para algunos aspectos de la administración del hogar. Y yo creo que el hombre sabio delega a la esposa algunas cosas que ella pueda hacer por ella misma como un complemento. Eso no es independencia porque eso es algo que hemos acordado. Pero en el caso de que la hermana de signo de que pueda gobernarse por sí misma y no quiere que someterse, yo diría que primero debemos reforzar lo del amor que hablamos hoy. Yo creo que ninguna esposa tiene problema en someterse a un hombre amoroso. Ningún hombre tiene problema en amar a una esposa sumisa. La pregunta es quién es primero, el huevo o la gallina. Entonces, yo creo que al esposo le toca asegurar que está amando bien, porque ninguna esposa va a tener problema en someterse a un hombre que la ame, que sea tierno, que sea ese siervo líder, como hablamos aquí, y que en eso podamos glorificar su nombre. Yo le preguntaría a ese esposo, como tú decías, ¿a qué se refería él con independencia? Porque cada uno a veces tenemos diferentes conceptos y venimos de diferentes trasfondos, o sea, nuestra crianza, nuestros padres. A veces nosotros tenemos que reaprender, porque algunas mujeres se han criado solas, sin padres, sin modelos paternales, y ellas han tenido que salir adelante. Hablar eso para... Y lo segundo sería, ¿qué tan líder es el esposo? Porque muchas veces nuestros esposos a veces son pasivos, o a veces postergan procrastinan cosas. Por ejemplo, hay veces que yo recuerdo en mi casa, en mi hogar, sucedía que mi mamá esperaba que mi papá pagara las cuentas y él no la pagaba y cortaban la luz y cortaban el agua y al final mi mamá tenía que pagarlas, o sea, y realmente podríamos decir que es algo independiente. Entonces es buscar ese balance, pensar qué cosas son independencia y cuáles no. Como mi amor decía, hay personas, mujeres que son muy buenas en las matemáticas, en los números, ahorrando, y hay otras que el hombre hace la mejor. Muy bien. Aquí hay una pregunta que dice, pastor, ¿cuáles son algunas de las consecuencias si permito que el sol se ponga sobre vuestro enojo? Ese es el texto que citábamos en Efesios, donde lo que se está básicamente hablando es de imitar a Dios en iniciativa de reconciliación. El tema es la ira, dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el texto agrega, ni deis lugar al diablo. ¿Saben ustedes que es el único sitio en la Biblia entera donde aparece la expresión no deis lugar al diablo? Entonces la consecuencia más importante de permitir que el sol se acoste sobre vuestro enojo es que le estamos dando oportunidad al enemigo. Es decir, cuando nos acostamos con un problema sin resolver, el enojo permanece, entonces le damos lugar a la amargura. La amargura es un cáncer que destruye una relación. Alguien decía
que la amargura es como beberse un veneno creyendo que el que se va a morir es el otro. Es decir, cuando yo me niego a una iniciativa de reconciliación y no quiero perdonar, la consecuencia obligada es que me voy a llenar de amargura. Entonces la amargura me destruye porque yo estoy sufriendo y yo creo que el que está sufriendo es el otro, que le estoy causando un mal al otro. Y eso no es una manera de imitar a Cristo. Así que yo creo que eso lo vemos reflejado en la historia, aún en esta generación. Yo he visto matrimonios destruidos por problemas de falta de reconciliación. Yo he visto familias destruidas por problemas de orgullo y falta de reconciliación. Iglesias divididas por problemas de orgullo y reconciliación. Yo creo que es muy enfático el argumento bíblico que el apóstol da de entender que nosotros debemos imitar a Dios tomando iniciativa de reconciliación para que no demos oportunidad al enemigo, es la idea. Y yo añadiría que tú has visto iglesias, pero yo he visto esposos morirse en la noche. O sea, conozco una vecina, amiga, que discutieron ella y su esposo y él murió de un infarto discutiendo. Y lamentablemente nosotros sufrimos, los dos, no sé los hombres, pero las mujeres sufrimos mucho cuando nos acostamos enojados. Lloramos, estamos tristes, no hay paz. Y afecta nuestra comunión con Dios, definitivamente. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dice, pastor, es una esposa que dice, cuando yo le doy un consejo a mi esposo, él dice que eso es falta de sumisión. Bueno, yo no sé cómo se va a resolver eso allá en New York. Nosotros estamos aquí en Arizona, a como a 3,000 millas de distancia. Pero a ver, vamos por parte. Yo creo que hay muchas veces que se debe inseguridad del esposo. Una de las cosas que yo le digo a los esposos cuando me toca trabajar con ellos como pastores, nuestra seguridad está en Jesús. Nosotros tenemos que aprender a que debamos amar un poquito con menos temores. Porque a veces la opinión de nuestras esposas es una excelente opinión, es una buena planteamiento, pero a veces nos sentimos amenazados. Y el problema no está en la esposa, el problema está en uno. Es decir, yo he visto muchísimos casos donde el hombre dice, pastor, ella no es sumisa. Y cuando analizamos la situación, no tiene nada que ver con sumisión. Simplemente ella está diciendo, pastor, en esa decisión que se piensa tomar, yo creo que lo más importante aquí es considerar esto. Y yo veo que no se está considerando. Entonces yo digo, yo no creo exactamente que eso le podemos llamar falta de sumisión. Yo creo que hay un poquito de una combinación de inseguridad también de parte de él. Eso por un lado. Por el otro lado, amada hermana que está aquí, yo creo también que hace falta mucha sabiduría, sensibilidad en la manera como tú hablas con tu esposo. Yo le decía anoche, ustedes tienen mucha influencia sobre nosotros. Ustedes son las personas que más nos influyen. Pero yo creo que ustedes necesitan usar de discernimiento y sabiduría también. No solamente en cómo dicen las cosas, sino también en el momento en que la dicen, y que el esposo no se sienta amenazado, sino que pueda haber como un enriquecimiento de la idea. Y yo lo que les sugiero es, si no se ponen de acuerdo, entonces busquen ayuda donde el pastor, que él pueda guiarle en establecer algunos principios, que pueda entenderse hasta qué punto hay colaboración en esto. ¿Y qué punto ya yo entiendo que nos estamos saliendo de la raya? Es lo que a mí se me ocurre decir. Yo añadiría que nadie ama a su esposo como su esposa. Uno siempre quiere que le vaya bien. Y las mujeres tenemos ciertos temores. Los hombres son más arriesgados, toman decisiones más que yo no me atrevería a tomar. Gracias al Señor que uno tiene un esposo y un líder para hacerlo. Pero también, aparte como yo oraría, si fuera la esposa yo oraría porque realmente buscaría el momento oportuno para decirle, mira Señor, yo no creo que deberíamos mudarnos a este sitio, comprarnos o hacer esta decisión tan seria. Pero a la larga, sobre todo, es la manera, el momento, y al esposo yo diría que lo tomara como amor de parte de ella, porque nadie ama más. Las mujeres tenemos muchos temores cuando vamos a tomar decisiones. Uh-huh. Yo quería añadir también para eso de los consejos, que hay una sabiduría cuando somos un equipo y no hay competencia, sino que los dos
buscamos el rostro de Dios en servir juntos. Hay una bendición de Dios cuando hay unidad hacia donde se va. Por eso creo que no debe nunca tomarse decisiones sin buscar consejos de los dos, sin los dos tener una misma mente. Muy bien, aquí llegó otra pregunta. Dice, pastor, esa es una esposa que dice, mi esposo y yo a veces tenemos diferencias, conflictos. Él se va a su trabajo, sale de la casa, yo me quedo en la casa. Y cuando él regresa, él no me habla de ese tema, hacemos un tipo borrón y cuenta nueva. Ese es un buen método para trabajar. Bueno, el problema del borrón y el cuenta nueva es que no es tan borrón ni es tan cuenta nueva, bíblicamente hablando. Déjeme explicarle por qué. Porque cada vez que nosotros pecamos el uno con el otro, se produce una separación. Bíblicamente hablando, el efecto del pecado es que separa. Cuando yo ofendo a mi esposa o tenemos una dificultad, internamente hay una separación emocional, a veces física, a veces lo que sea. La única prescripción que Dios ha provisto para resolver el efecto de esa separación es el perdón. Mientras el pecado separa, el perdón une. El perdón existe porque la diferencia existe, la distancia existe. Entonces, si no somos capaces de resolver nuestro conflicto practicando el perdón, lo que va a pasar es que se va acumulando una serie de situaciones no resueltas. Nosotros decimos, hay muchos folders que están abiertos, no se han cerrado. Sí. Y eso va tomando lugar en el corazón, y el resultado se llama amargura. Entonces, un buen día, de la nada, no pasa nada tan grande como para que sea un drama, pero todo eso sale junto. Entonces, si no resolvemos los conflictos en los términos bíblicos, lo que estamos haciendo es dejando que haya una separación creciente que ahorita va a afectar drásticamente la relación. Eso es lo que bíblicamente se dice. Y nosotros siempre practicamos un método y enseñamos a otros a practicar el método de cómo hacer esa reconciliación, de cómo pedir perdón. Entonces, generalmente, cuando hay un problema, si soy yo que he pecado contra él, yo vengo y le digo, mi amor, yo quiero pedirte perdón porque te falté el respeto, porque te hablé mal, porque me acosté enojada contigo y yo quiero que tú me perdones. ¿Y que tú cómo tú harías? Entonces yo tengo que decir, yo te perdono y repetir las cosas por las cuales ella me está pidiendo perdón. Y vamos en un proceso hasta que todo eso se complete. Pero la idea es, de nuevo, teológicamente hablando, quizás lo más importante que debes recordar es esto. El pecado trae separación. Así es. Y la provisión que Dios ha hecho en Jesús a través de la cruz es proveer perdón para acercarnos otra vez. El perdón remueve la distancia emocional, física, espiritual que pueda haber por causa de eso, y es la idea. Aquí llega otra pregunta que dice, pastor, ¿qué consejo puede darle a una relación matrimonial donde el esposo cree que está amando a su esposa, pero la esposa no se siente amada? Entonces, esto es el pan nuestro de cada día. Porque el esposo cree que está acabando, pero es con su vida que le está acabando, porque la esposa no ve por nada. Entonces, y eso es muy normal. El hombre, tú le preguntas cómo están, el hombre dice... Sí, porque a veces nosotros teníamos supervisión pastoral, que servíamos en una iglesia donde los pastores eran supervisados. Y cuando a mí me preguntaban, ¿cómo van las cosas? Que yo decía, súper bien. No hay problema. Pastor, nosotros estamos tan contentos. Yo le decía así a ellos, estamos felices. Yo me siento como que estamos en Navidad todo el año. Y ella decía, nosotros no estamos bien, pastor. y yo decía, pero es que no puede ser que tengamos dos posiciones como tan. Yo siempre soy la persona que ve todo positivo. Exacto. No hay problema. Generalmente los hombres, dice, las mujeres somos más detallistas. Entonces yo creo que se trata, técnicamente hablando, para quizás ponerle una ilustración, los pilotos y la gente que trabaja en este negocio de los vuelos, esas cosas, los pilotos usan una terminología que le llaman espacio aéreo. Eso significa que hay vuelos que la torre de control, las autoridades dicen al piloto, tú vas a volar a tal altura.
Y lo que ellos aseguran es que no haya colisión, sino que hay un avión que vuela a 30.000 pies de altura, otro a 15, otro a 10, y están volando en el espacio aéreo diferente, en la misma zona geográfica, pero en espacio aéreo. Bueno, hay veces que hay esposos así. Hay uno a 10.000 pies de altura y el otro está a 20.000. No se encuentran nunca en ese espacio aéreo. Entonces hay uno hablando un idioma como francés y otro en español. Y yo creo que la mejor manera de eso es sentarse en una mesa y hablar. Ven acá, tú dices que tú no te sientes amada, a pesar de todo lo que yo hago. Entonces escúchala. Exacto. Y a los hombres, a los hermanos aquí en el chat esta noche, yo quiero decirles, si tú eres como yo, y lo más seguro que eres como yo, el problema es que nos gusta adivinar a nosotros a veces. Nosotros creímos que sabemos, pero la realidad es que no sabemos, hermano. ¿Sabes la mejor manera de resolver esto? Pregúntale a tu esposa. Y con las mujeres decimos que se vea que me amas. Por ejemplo, le voy a poner nuestra famosa ilustración. Nosotros determinamos muy temprano en nuestro matrimonio, ya nosotros tenemos hijos adultos, tenemos 2 hijas casadas, etcétera, etcétera. Cuando los niños estaban pequeños, hicimos un acuerdo en nuestro hogar en la manera como distribuíamos la semana. De lunes a viernes era trabajo, responsabilidades. Los muchachos tenían escuela, nosotros teníamos trabajo, girábamos en torno a las responsabilidades. Los viernes en la noche era el día de papi y mami. Eso era no negociable. Ellos tenían que entender, mis hijos, que ella era más importante que ellos. Así que esos viernes en la noche, ellos mismos decían, los muchachos, bueno, hoy viernes en la noche, papi y mami van a salir, o sea que nosotros buscaremos aquí qué hacer. Exacto. Los sábados mandaban los muchachos. Es decir, todos nos volvíamos niños y era el día de disfrutar, y el domingo era el día del Señor. Era pastor, tenía que estar envuelto en la iglesia y nosotros servíamos como familia en el ministerio. El problema de los viernes en la noche era que ese era el día de nosotros dos, pero adivinen qué pasaba a veces. Yo le decía a ella en el carro ya montado, ¿para dónde vamos? Y ella decía, di tú. Lo que tú quieras. Y yo le decía a ella, no, di tú. Donde tú quieras. No, que tú, que yo, que tú. Señora, a veces se armaban unos líos ahí que no salimos para ningún lado. Usted puede creer que después de haber reservado la noche, todo para estar juntos. Entonces, a veces a mí se me ocurría la maravillosa idea de sorprender a la morena. Entonces yo la llevaba a un restaurante y cuando llegábamos... Que me encanta que me sorprenda. Y cuando llegábamos, y yo estaba, en realidad, para serlo honesto, yo buscaba un restaurante que me gustara a mí, pero yo se lo vendía, yo lo usaba el mercadeo, y le decía, te tengo una sorpresa, y ella me decía, pero este sería el último sitio donde yo viniera, si tú me quieres agradar a mí. Porque tú sabes que a mí no me gusta eso. Entonces, se armaban unos líos. Entonces, yo decidí, luego de muchas malas experiencias y muchas dificultades, que yo le voy a preguntar a ella. Y todavía fallamos. Todavía cada rato me equivoco yo. El chipotle del otro día. Bueno, yo en estos días le busqué un almuerzo porque ella estaba en una clase y yo pensé que era... Y le traje un asunto que ella desde que lo vio dijo, pero que eso a mí, tú sabes que eso a mí no me gusta. El arroz mezclado con las habichuelas, que no me gustan los granos. Esta es la única dominicana en el universo que no le gusta la habichuela. Los granos. Bueno, pero eso es el punto de que estamos aprendiendo y todo eso. Pero ven ustedes, sí. Yo asumí que ella le gustaba una cosa. ¿Sabe qué? Vamos a tratar de no asumir tanto y vamos a preguntar. La pregunta ayuda mucho. Yo voy a decir algo. Yo quiero decirle a la hermana, no te sientas que no eres amada. Realmente nosotros tenemos que decirle, o sea, el esposo debe estudiar a la esposa y la esposa al esposo, o sea, para entenderlo hay que estudiar, preguntarle, ¿te gusta esto? ¿Te quieres esto? No adivinarlo. Y cada uno de nosotros tenemos un lenguaje diferente de que nos aman. Eso de los lenguajes del amor, en cierta manera, tiene cierto sentido. Uh-huh. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un idioma de cómo nos sentimos amados. Uh-huh. Y a veces, cuando no nos sentimos amados, es porque no entendemos, no hemos estudiado al otro, no hemos llegado a detalle, no le hemos preguntado. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu sitio favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gustaría hacer para cuando seas mayor? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué lugares quieres conocer? Cosas así. Muy bien. Aquí nos llega otra pregunta. Bueno, la noche es larga. ¿Sí? Ustedes saben que a mí se me olvidó decirle a los hermanos que aquí en Arizona, donde vivimos, tenemos 2 horas menos que ustedes.
Así que nosotros tenemos las 6:53, podemos amanecer aquí. Ustedes son los que tienen 2 horas de más allá, así que por nosotros no hay problema. Dice esta esposa: pastor, a mí me frustra que mi esposo invierte mucho tiempo en cosas vanas, como las redes sociales, y poco tiempo en la palabra y en la lectura en general. Yo se lo he observado, pero su comportamiento sigue. ¿Cómo hago para que él invierta mejor el tiempo? Bueno, esas son de las preguntas. Bueno, buenísima. Bueno, yo, en verdad, nosotros siempre tenemos un principio. Yo digo, antes de que cualquier cosa, nosotros tenemos que aprender a orar por las cosas que Dios nos muestra. La oración del justo puede mucho. Y Amén. Nuestro problema no es que oramos mucho. Nuestro problema es que oramos poco. Y a veces Dios nos hace ver que lo que tenemos primero es que orar. Es decir, Amén. hay situaciones, eso nos pasa como pastores, nos pasa como padres, nos pasa como familiares, que Dios nos muestra algo, pero el interés de Dios no es que tú vayas a arreglarlo. El interés de Dios es que tú vengas a depender de Él en oración. Yo creo que a veces nosotros nos perdemos muchas bendiciones. Sí. Porque lo que Dios quiere mostrarnos su poder de manera particular. Y lo que Dios quiere es que nosotros le confiemos algunas cosas para ver. Entonces, yo creo que en todo proceso siempre debe ser primero orar. Yo no creo que es lo único que hay que hacer, pero asegurar que no hemos pasado un tiempo orando al Dios que puede cambiar los corazones. Pedirle eso a Dios. Porque, hermanos, nosotros no podemos cambiar a nuestro esposo, ni podemos cambiar a nuestra esposa. Yo tengo 33 años intentándolo y no me ha funcionado. O sea, que ya yo llegué a un punto donde dije, yo renuncio a la cuarta persona de la Trinidad. No existe ese puesto. Ya la Trinidad está completa. Ninguno de nosotros podemos aplicar para ese cargo. Entonces, eso hay que dejárselo a Dios. Pero luego viene el aspecto de la amabilidad, del amor. Yo creo que todo hombre aprecia a una mujer que lo ayude a crecer. Yo lo que creo que a veces falta esa sensibilidad, esa sabiduría para comunicar las cosas. Yo creo que hay también etapas en que el hombre va madurando mucho más. Cuando nosotros estábamos jóvenes, más jóvenes. Ustedes ven, ya yo me podía meter en un problema esta noche en cuanto a eso, pero más jóvenes. Yo era muy maduro y yo lo admito. Había muchas cosas que me tocaba primero aprender en la vida. Uno va madurando a medida que el tiempo pasa. Y yo creo también que es esa necesidad de ustedes, hermanas, de aprender a depender en Dios, en ser pacientes, en ver la obra de Dios en el otro. O sea, yo creo que es correcto que lo comuniques, es correcto que le exprese tu preocupación, tus observaciones, y que tú esperes en Dios a ver lo que va a pasar. No que tú hagas de eso el tema de todos los días, sino que tú de vez en cuando digas, mi amor, mira, te compré este libro. Yo recuerdo que mi esposa, ella hacía esto. Mi amor, encontré un libro que te va a fascinar. Y estaba en la mesita de noche ya. Y adivinen qué pasaba. Yo terminaba leyendo el libro porque estaba ahí ya. Yo empezaba déjame leerte un poquito. Yo lo que dice aquí. Ella leía a veces y decía, yo quiero compartirte. O sea, nosotros acostumbramos a compartirnos las cosas que leemos. El problema es que yo sé leer y compartir luego. Ella no. Ella es simultáneo en línea. Entonces ella dice, mira lo que dice aquí. Pero te gustaba porque dormirte, yo leyendo, tú te dormías, yo leyéndote. Sí, esa parte no tenemos que hablarla aquí. Pero el punto es que a veces ella leía algo importante y me lo quería comunicar. El único problema era que todo era importante. Entonces yo terminé diciendo, mira, lee en voz alta y ya leemos los dos mismos libros, porque yo no voy a estar en este asunto. Pero el punto es, ella me influyó mucho. Y Dios la usó como un instrumento para cultivar hábitos de lectura en mí. Y yo creo que eso es algo que yo le agradezco mucho. Y al principio no fue fácil porque yo lo asumía como que ella me estaba ofendiendo. Es decir, yo recuerdo que ella me decía, mira, yo creo que tú tienes que leer más. Y yo lo que sentía como que ella me estaba diciendo que yo no leía. Y ya me gana él a mí. Entonces yo pienso que eso tomó un tiempo madurar. Ella fue paciente conmigo hasta esperar que Dios nos encuentre en cuanto a eso. Esa es la idea. Yo diría, hermana, como decía mi esposo, ora primero, pon eso en oración por tu esposo. Haz tú tu devocional, ora tú, crece tú, pero tu crecimiento se va a ver en tu conducta y en tus obras, en tu carácter. Entonces, cuando eso suceda, Dios va a hacer la obra en tu esposo. Yo diría, nosotros siempre recomendamos, mi amor y yo, a todas las parejas que oren juntos, aunque sea un minuto,
aunque sea 2, que lean un versículo, aunque sea uno, todos los días. Empiecen poco a poco, vamos a leer un versículo, vamos a leer, porque no podemos servir, no podemos ministrar, no podemos trabajar juntos si no estamos conectados espiritualmente, si no estamos sanos, si no estamos en unidad espiritual. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, pastor, yo creo que mi esposo tiene una adicción al celular y a los videojuegos. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay algunos principios de lo que hemos hablado que ya aplican, de todas maneras, en sentido de edificación, déjeme decirle esto. Y yo creo que todos somos adictos a algo. La pregunta no es si tú eres adicto, la pregunta es a qué. A veces somos adictos a la honra, a la aceptación, a lo que sea, pero obviamente hay veces que las cosas se complican. Yo creo que el tema de la tecnología es un tema muy delicado. Aquí. El tema de la tecnología es un tema muy delicado porque yo creo que está trayendo muchas dificultades para una efectiva comunicación. Aquí yo sé en el chat que hay varios hermanos que son especialistas en esto, pero esta es la generación que más alta tecnología ha disfrutado y es la generación que más confusión ha expresado. Parece una contradicción, pero como nunca antes. Esta es una generación que exhibe confusión, falta de esperanza, desconexión. Estamos bien informados, pero al mismo tiempo totalmente desorientados en el hogar. Entonces yo creo que hay limitaciones que en sabiduría debemos hacer. Yo no estoy hablando de legalismo, yo estoy hablando de sabiduría. Yo creo que cuando en un hogar se comparte como familia, debemos aprender a decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar los celulares allí por un tiempo, porque a veces la familia... En estos días yo vi una foto de una familia de 5, los esposos y 3 hijos, y cada uno estaba en el celular. Entonces ellos estaban en la sala del apartamento, pero ninguno estaba compartiendo, ni estaban comunicándose, ni nada. Cada uno estaba en su mundo. Entonces yo sí creo que hay una tendencia y un cierto riesgo en la realidad de caer en la adicción a esos celulares. Yo creo que es sabio uno decir... Hay limitaciones que nos pueden ayudar a vivir una vida más glorificante a Dios. Yo creo que Dios honra en cuanto a eso a los que le honran. Yo creo que en una generación donde el aspecto tecnológico está tomando un rol tan preponderante, tenemos que aplicar sabiduría bíblica para el uso de eso. Yo creo que no todo es adecuado para todos los hijos. Yo no creo que todo es adecuado, no solamente para los hijos, sino también para los adultos. Yo creo que hay cosas que cuando en la clasificación que le dan a los programas, dice R, adulto, deberá ser no apto ni para menores ni para cristianos. Porque el impacto que eso tiene en la mente es impresionante, cómo eso determina en muchos aspectos nuestro servicio a Cristo y sobre todo, el alma está muy conectada a lo que ve, a lo que piensa. De hecho, Proverbio dice cuál es en su pensamiento, tal es él. Entonces yo creo que hay un problema de gozo ahora, incluso yo diría hasta de depresión, porque no estamos siendo sabios en filtrar las cosas que le estamos entrando al alma internamente. Y el alma fue diseñada para estar cerca de su Creador. Lo que la palabra nos revela es que la fuente inequívoca de gozo está en esa palabra revelada. Y yo creo que tenemos que ser sabios en cuanto a eso. A mí me da mucha dificultad aceptar que hay una persona que tiene dificultad en ser consistente con su vida devocional, pero puede pasarse 2 y 3 horas en redes sociales. Yo creo que esa es una excusa. En PlayStation. Que en PlayStation los hombres que no podrán mudar a Cristo en aquel día, esa no la podemos economizar, eso no es aceptable. Entonces, y sobre todo los hombres, yo le digo a los hombres, tus hijos te están viendo. Lo que tus hijos ven en ti, eso es lo que van a imitar. Si tú eres un hombre que en vez de asumir responsabilidades, te vas a poner a jugar en una computadora, la pregunta mía es, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? Tus hijos tienen que ver un siervo. Tus hijos tienen que ver un hombre que vive la realidad del Evangelio. Tus hijos tienen que ver un hombre que le gusta crecer en la piedad, que cultiva eso.